actualmente es profesor de la Universidad Diego Portales y profesor asistente de la Universidad de Nueva York. Bueno, sin más preámbulo, dejar la palabra a don Patricio Navia. Muchas gracias, Patricio. Hola, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí virtualmente con ustedes en Talca, aunque pues me hubiera gustado estar físicamente presente ahí también con ustedes. Yo les voy a hablar sobre las oportunidades y amenazas que enfrenta Chile, y me voy a centrar un poco más en la parte política que en la parte de la vacuna o de la pandemia. Después de todo, la pandemia, si bien presenta desafíos enormes y ha complicado a muchas economías en el mundo, hay un cierto componente, hay una luz al final del túnel que está bastante más clara, asociada a la vacunación, a la campaña de vacunación, que permite anticipar que las cosas ya van a estar mejor. Yo les hablo hoy desde Nueva York, donde estoy dando clases acá, y las cosas acá están bastante más normales, gracias precisamente a la campaña de vacunación. El gobierno ya anunció que las personas que están con sus 2 dosis y llevan 2 semanas desde la última dosis pueden salir a la calle sin mascarillas, cosa que de por sí ya es un cambio sustantivo. Y este fin de semana, el 1 de mayo, la ciudad de Nueva York abre formalmente los restaurantes ya para el 75% de ocupancia, y los bares que estaban abiertos solo para la gente que estuviera sentada, los abren para gente que pueda estar de pie. O sea, sí hay luz al final del túnel para la pandemia. Pero Chile enfrenta también otros desafíos, y son estos en los que me quiero centrar. Algo de eso tiene que ver con el contexto para entender este Chile post-pandemia, ¿no? En octubre una mayoría votó por iniciar el proceso constituyente, que va a durar al menos hasta agosto de 2022. Este proceso va a traer incertidumbre, que se va a mantener después de que se promulgue la nueva constitución, y adicionalmente, porque Chile es un país latinoamericano, en América Latina tenemos algunos de los problemas típicos de América Latina, en los que me quiero detener un segundo, que van a hacer que sea difícil la recuperación en el contexto del proceso constituyente. La pandemia ha desnudado debilidades en la red de protección social, de desigualdad, de informalidad y de confianza en instituciones que tenemos en los países de América Latina y también en Chile. El conflicto entre Estados Unidos y China es un conflicto complicado. Nosotros somos amigos de Estados Unidos, pero China es nuestro principal socio comercial, lo que nunca es una buena noticia, ¿no? Si tu mejor amigo o uno de tus buenos amigos se pelea con tu principal socio, pues evidentemente eso es un problema para ti. Y finalmente, no sabemos muy bien cómo se viene el escenario económico en 2020, si va a ser una recuperación en U, en L, en W, en K, si algunos se van a recuperar más que otros, y las noticias que tenemos, por ejemplo, respecto a Sudamérica y Chile, están asociadas a que va a haber una recuperación muy fuerte, pero sí va a ser el segundo semestre. Después, a lo mejor empieza un poquito más tarde si la vacunación no avanza con tanto éxito como se esperaba. Pero finalmente, y este es el punto tal vez más importante, todo problema es una oportunidad, y va a haber ganadores y perdedores en lo que se viene para Chile en los próximos meses, y en particular en los próximos 2 años. Pero el primer punto importante es que, aunque digamos que somos miembros de los países OECD, Chile somos también un país de América Latina, y fundamentalmente somos un país de América Latina, y eso significa que como nación tenemos que entender que nuestros problemas son problemas latinoamericanos, y estos problemas latinoamericanos están asociados fundamentalmente a lo que se conoce como la maldición de los commodities. En el caso de Chile, el precio del cobre determina mucho si al país le va a ir bien o al país le va a ir bien o le va a ir mal. La buena noticia ahora es que el precio del cobre está muy alto, y eso significa que vamos a tener vientos de cola en Chile, y eso nos va a ayudar sustantivamente en los próximos meses, aunque vamos a tener otros problemas, y aunque el hecho de que dependamos tanto de un commodity, del cobre en este caso, hace que nuestro ciclo económico sea muy radical, pase de la euforia a la depresión. Estos son los precios de algunos de los principales materiales de exportación, materias de exportación en los distintos países, y si se fijan, algunos suben, otros bajan. La gracia es que si uno tiene una canasta de exportación diversificada, al final
venden distintas cosas. Entonces, cuando algunas cosas les van bien, las otras les van mal, y al final esto se netea, se normaliza. Pero si vendemos solo un producto, esto se dispara y baja. Esto le pasa particularmente al petróleo, pero le pasa también a los metales base como el cobre, que suben y bajan. No tanto como el petróleo, pero seguimos siendo víctimas de estos ciclos de precios altos y precios bajos. Fíjense, por cierto, en Venezuela, cuando los precios subieron a comienzos de los 70, Venezuela era un milagro y todo el mundo admiraba a Venezuela. Después los precios cayeron mucho, y aquí a fines de los 90 es cuando asumió Hugo Chávez, y ahí los precios empezaron a disparar y subieron mucho, y después de nuevo empiezan a caer por ahí por 2013, cuando Chávez murió, poco después de la muerte de Chávez. Entonces, en general, Chávez tuvo periodos, un periodo de 12 años, 13 años en el poder que estuvieron asociados con ciclos positivos del precio del petróleo. No es que Chávez haya sido un gran presidente, es que los precios del petróleo estuvieron muy altos y Chávez pudo distribuir los recursos que tenía. Algo similar pasa con los precios del café. Cuando hay precios del café altos, a todos los gobiernos de los países que venden café les va relativamente bien, Colombia, incluso Brasil, pero cuando los precios del café caen, pues los países entran en crisis. En precio del trigo, la misma historia para Argentina, y finalmente precio del cobre. Y si vemos el precio del cobre, todos los momentos de crisis en Chile han estado asociados con caídas en el precio del cobre. Cuando el cobre cae, aquí con Allende, las cosas no nos va bien. Cuando el cobre vuelve a caer a mediados de los 70, la primera crisis en dictadura, a mediados de los 80, la segunda crisis, fíjense por aquí, por el 82, los precios del cobre estaban en el piso, la gente se levantó, hubo protestas. Esto tiene que ver esencialmente con los recursos que tiene el Estado. En los 90, a fines de los 90, los años de Frei no fueron muy buenos años porque habían caídas en el precio del cobre. La gente amó a Lagos y los empresarios amaban a Lagos, pero Lagos lo acompañó en su segunda mitad muy buenos precios del cobre, lo mismo que a Bachelet 1. ¿Cuál es la gran diferencia entre Bachelet 1 y Bachelet 2? En Bachelet 1 los precios del cobre iban hacia arriba, en Bachelet 2 los precios del cobre iban hacia abajo. La misma presidenta, con distintos precios del cobre, se producen resultados muy distintos. Y al presidente Piñera también le tocaron precios en caída y eventualmente tuvimos el estallido social. Y para los que creen que el litio va a ser nuestra salvación, pues el litio presenta exactamente los mismos problemas del cobre, y por lo tanto, al final solamente profundiza nuestra dependencia en los metales base y hace que nuestra economía, como el resto de las economías de América Latina, dependa fundamentalmente de los precios internacionales. Y esto significa que en los años de las vacas gordas, pues nos va bien y hay plata para todo, pero en los años de las vacas flacas, la plata se acaba. La solución para esto, nos dirían los expertos, es en los años de las vacas gordas hay que guardar para los años de las vacas flacas. Pero en los países con altos niveles de desigualdad, como Chile, cuando hay vacas gordas, un montón de gente dice, pero ¿de qué me hablan? Nosotros siempre hemos vivido con vacas flacas. Hay que invertir en educación, en salud, en pensiones, en vivienda, y todos decimos, bueno, sí, tenemos que hacer esas inversiones, pero no ahorramos, y por lo tanto no ahorramos plata, pero después igual vienen los años de las vacas flacas y ahí esto nos golpea con mucha fuerza. Y la historia de los países de América Latina es que en los años de vacas gordas se endeudan todavía más, porque hay necesidades, porque hay bonos COVID, porque hay programas de emergencia, entonces los países se endeudan, y después igual vienen los años de las vacas flacas, y cuando llegan esos años hay crisis de deuda y los países tienen que recurrir al Fondo Monetario Internacional para que el fondo los rescate. Esa es la historia de Argentina múltiples veces, es la historia de Ecuador ahora, y eventualmente va a ser la historia de Chile también si mantenemos con el déficit fiscal que tenemos y hacemos que la deuda del país siga creciendo a la velocidad que ha crecido. Y ese fue precisamente el problema de Venezuela, un problema de deuda. Al final cayó su producción de petróleo, no pudieron pagar y el país entró en esta crisis de hiperinflación, porque el Estado, para solucionar la presión de la gente que pedía aumentos de sueldo, empezaron a imprimir más dinero, y cada vez que el Estado imprime mucho dinero, terminamos con estas crisis inflacionarias. Y la buena noticia es que los precios del cobre van subiendo, y en las últimas semanas han subido todavía más, y eso significa que vamos a tener algo de holgura. La mala noticia es que cada vez que tenemos algo de holgura fiscal, los gobiernos gastan muchísima plata, pocas veces ahorran.
Lagos lo hizo, Bachelet 1 lo hizo, pero en general los gobiernos tienden a gastar más que ahorrar, y eso significa que después, cuando los precios del cobre caigan, vamos a tener una caída y una crisis muy severa. A esto hay que sumarle que nuestras democracias en América Latina tienen altos niveles de desigualdad. Somos altamente desiguales. Esto no es un juicio de valor, es simplemente un dato objetivo. La diferencia entre los que no tienen y los que tienen es muy alta en América Latina, y eso genera un problema todavía mayor, porque cuando hay crisis, los que tienen no necesariamente pierden. De hecho, lo que pasó el año pasado en el mundo entero y también en América Latina, ciertamente en Chile, es que los que tenían más plata, los que estaban en mejor situación, les fue mejor, los que estaban más abajo les fue sustancialmente peor, y la diferencia entre ricos y pobres se profundiza. Y cada vez que hay crisis, aumenta la desigualdad. Y cuando tenemos estas situaciones de desigualdad, se producen descontentos desde abajo hacia arriba, porque la gente de abajo dice, necesitamos más ayuda, necesitamos empleo, necesitamos poder tener oportunidades, pero como hay crisis económica, no puedes darle esas cosas que la gente necesita. Y la inestabilidad política llega entonces con las crisis económicas. Y esta es una historia que se repite. Pasó en Argentina en el año 44-46, el año 58 Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina, no una democracia, pero sí uno de los países más desarrollados. Cayó el precio del del azúcar, y con la caída del precio del azúcar se vino una crisis gigante que produjo esta revolución de la que los cubanos todavía no se pueden salir de encima. Mi primera clase de política de América Latina, el año 88, en Chicago, fue en 18 años, y esto lo aprendí muy bien. Democracia en América Latina, Venezuela es la democracia más estable de la región. Esto era cierto en el 88. Pero Venezuela tiene tres problemas, o tenía tres problemas en esa época. Altos niveles de desigualdad, dependía mucho de un solo commodity, del petróleo, y tenía una élite empresarial y política crecientemente distante y con niveles crecientes de corrupción. Pero aparte de eso, Venezuela era la democracia más estable de América Latina en el 88. Desde 2005, que enseño acá en la Universidad de Nueva York, yo enseño que Chile es la democracia más estable de América Latina, pero Chile tiene tres problemas. Altos niveles de desigualdad, depende mucho de un solo commodity, y tiene niveles de corrupción crecientes en su élite política y empresarial. O sea, Chile está más o menos donde estaba Venezuela el año 88. Venezuela tuvo un caracazo, una crisis, irónicamente protagonizada por un aumento en los precios del transporte público, que terminó generando una caída del sistema político que llevó a la irrupción de Hugo Chávez 10 años después. En Chile tuvimos algo más o menos parecido, y la pregunta es si el proceso político por el que estamos entrando nos va a llevar por el mismo camino que siguieron Argentina, Cuba, Venezuela y la mayoría de los países de América Latina, o si el caso de Chile va a ser distinto y vamos a romper con esa tradición que históricamente hemos visto en los países de América Latina. Adicionalmente a esto tenemos la pandemia. Y la pandemia ha desnudado las debilidades en la red de protección social y en la confianza interpersonal en Chile, ¿no? A los países que mejor les fue en su forma de enfrentar la pandemia tenían tres características. Tenían una capacidad estatal desarrollada que les permitía tener camas, hospitales, oxígeno, una vacuna, eventualmente rápido, para poder responder ante la pandemia. Ahí a Chile no le fue tan mal, después de todo, porque hemos tenido camas, hemos tenido hospitales, tenemos oxígeno y tenemos vacunas, el país que más ha vacunado en América Latina. La segunda herramienta o el segundo elemento que ha sido importante para la pandemia ha sido el liderazgo efectivo de los gobiernos y la credibilidad de las autoridades. Y allí Chile ha fallado un poquito. El gobierno ha tenido un liderazgo, pero las autoridades no han tenido mucha credibilidad, esto por problemas políticos, porque la oposición le ha hecho un poco la cama al gobierno, pero también por errores propios del gobierno. Y finalmente, el tercer elemento donde Chile ha fallado mucho, nos ha ido muy mal, es que los países exitosos en el manejo de la pandemia, la gente tiene confianza en las instituciones y confianza interpersonal. Y cuando el gobierno dice algo, la gente cree y la gente lo hace. En los países de América Latina eso no existe, los gobiernos dicen cosas, la gente no les hace caso, no confían en el gobierno, no confían en los otros, y eso significa que las órdenes de cuarentena que ha habido en América Latina en general no se respetan o se respetan muy poco, y eso significa que
la pandemia ha golpeado a América Latina con mucha más fuerza de lo que ha golpeado a casi todas las otras regiones del mundo. América Latina es una de las regiones más golpeadas porque la gente no cree en sus instituciones, porque la gente no tiene confianza interpersonal, y en países, no Chile, pero los otros países, porque no hay una capacidad estatal desarrollada, no hay oxígeno en el país para las personas que están en los hospitales, no hay suficientes hospitales, no hay suficientes camas, y porque los gobiernos no han sido muy efectivos. Piensen en México, en Brasil, donde los gobiernos han negado la existencia del problema, o en Venezuela, donde el gobierno también ha negado la existencia del problema. No es un asunto de izquierda a derecha, sino más bien un problema en general de los países de América Latina. Si le sumamos la crisis política, la pandemia y la violencia asociada con la crisis política, entonces Chile está con un cóctel bastante complicado, porque tenemos un problema de creciente violencia, tanto en la delincuencia como en la violencia política. La gente, cuando no le gusta lo que pasa, actúa violentamente, y van y le pegan a los médicos en los hospitales, le pegan a la gente en los CEFAM. Si no están contentos, se agarran a piedrazos a todos, y la forma de saludar a la policía es tirándole piedras, y la forma en que la policía saluda a los manifestantes es tirándole bombas lacrimógenas. Y estos niveles de violencia creciente que tenemos en Chile nos ponen en un mal camino, porque en general América Latina es muy violenta. Chile era una excepción, una isla, como hubiera dicho algún presidente por ahí, o un oasis, pero éramos una excepción en términos de violencia, y ahora los niveles de violencia en Chile han ido en aumento, y eso nunca es una buena señal. En ese contexto, ¿qué quieren los chilenos? Y los chilenos por 20 años nos han ido mostrando en las encuestas que quieren más derechos sociales. Entonces, los chilenos lo que quieren es mejor pensión, mejor salud, mejor educación, acceso a la vivienda, parques, mejor transporte, o sea, derechos sociales. Ahora, la gente piensa que la Constitución les va a garantizar esos derechos sociales. O sea, en cierta medida la Constitución es esta píldora mágica que les va a traer nuevos derechos sociales. Y si ustedes piensan lo que ha estado pasando en la campaña para la Convención Constitucional, todos los candidatos hablan de derechos sociales. ¿De qué derechos sociales van a garantizar? No hablan de si vamos a tener sistema parlamentario o presidencial, sino cuáles derechos sociales van a estar en la Constitución. Y hay uno que probablemente le gusta a la Cámara Chilena de la Construcción, y es el derecho a la vivienda, que toda la gente va a tener vivienda, y eso significa entonces que el Estado va a tener que garantizar vivienda, y que va a haber muchos recursos para construir viviendas. Pero otra gente quiere derecho a salud, derecho a educación, derecho para los animales, derecho a la felicidad, una serie de derechos sociales que le van a poner presión de gasto, presión al ejercicio fiscal, que va a ser bastante difícil de manejar. Ahora, fíjense, las encuestas nos muestran que la gente quiere garantizar los derechos sociales. Por eso quieren una constitución. La izquierda o la clase política puede querer una constitución nueva por razones distintas, pero la gente dice: yo quiero una nueva constitución porque quiero mejores pensiones. Y como el Estado me va a dar mejores pensiones, lo que yo quiero ahora es que me entreguen mi platita de las AFPs en retiros de 10% o de 20% si es posible, porque al final del día el Estado me tiene que garantizar mejores pensiones, y la plata de la AFP pues me la quedo yo y hago otras cosas con ese dinero de la AFP. Lo gasto si es que tengo necesidad, o lo ahorro para otras cosas, pero lo que yo quiero es que el Estado me dé mejores pensiones y que esa plata de las AFP sea mi propia plata. Entonces, al final lo que estamos teniendo es una demanda por mayores derechos sociales, y la respuesta que entregó la clase política es un proceso constituyente. Y la gente entiende que ese proceso constituyente les va a dar más derechos sociales. La gente dice: con la nueva constitución voy a tener mejores pensiones. Y gracias a esa nueva constitución, mi pensión va a mejorar sustancialmente, voy a tener acceso a la salud, voy a tener acceso a mejor educación. Entonces, no es que la Constitución del 80 le molesta a la gente porque tiene un origen autoritario. A alguna gente le molesta, pero pues ya la hemos tenido por 40 años, por lo tanto, la gente también se acostumbró un poquitito a que la Constitución tenía un origen autoritario. El estallido social se produjo fundamentalmente por una cuestión de derechos sociales, no se produjo porque la Constitución tenía un origen autoritario. Si hubiera sido eso, se había producido hace mucho tiempo un estallido social contra ese origen autoritario de la Constitución.
el estallido social se produce porque la gente quiere más derechos sociales. Ahora, el problema es que redactar una nueva constitución no te va a dar más derechos sociales. América Latina es la región campeona en redactar nuevas constituciones. Tenemos más nuevas constituciones que ninguna otra región del mundo y no obstante, en nuestros países están sumidos en la pobreza, en la desigualdad y con pocos derechos sociales. Adicionalmente, nuestro proceso constituyente está muy mal diseñado. Nuestro proceso constituyente es como hacer un edificio, ustedes que son todos constructores, hacer un edificio sin planos, o más bien ir inventando los planos a medida que vamos haciendo el edificio. Y eso significa que nuestro diseño tiene un montón de problemas que van a generar dificultades para avanzar bien en el proceso constituyente. Estamos eligiendo a los alcaldes junto a los gobernadores regionales y junto a los candidatos a la Convención Constitucional. Yo no los voy a avergonzar preguntándoles si ustedes conocen al menos 5 candidatos para la Convención Constitucional en su distrito, porque probablemente no los van a conocer. La gente en general conoce a los candidatos a alcalde, conoce un poco a los candidatos a gobernadores, pero hay tantos candidatos a la Convención Constituyente que en realidad nadie sabe muy bien quiénes son quiénes y no sabe muy bien por quién votar. Eso tiende a producir lo que se conoce en la jerga de la ciencia política como candidaturas con reconocimiento de nombre. Entonces ganan los futbolistas, los artistas, los personajes de televisión, los hijos de los alcaldes conocidos, los hijos de los políticos conocidos, porque son la gente que más se conoce y como hay tanto candidato, pues la gente tampoco puede invertir en saber los nombres de cada uno de los candidatos, no le puede invertir suficiente tiempo y al final terminan votando por aquellos que son más conocidos. Adicionalmente, hay un incentivo que las reglas del juego, en este caso, el sistema con el que estamos eligiendo a los miembros de la Convención Constituyente, tiende a premiar a la coalición que termina en primer lugar. Entonces, como la derecha va en una sola lista, anticipamos que aunque a la derecha le vaya mal, probablemente va a sacar más votos que los que sacan cada una de las listas de izquierda que se presentan en 2 semanas más a la elección. Y eso significa que la derecha va a recibir un premio, así como lo recibió en la elección del 2017, que solo con el 38% de los votos sacó el 45% de los escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces a la derecha le debería ir mejor que la votación que saca, pero tenemos el problema de que como permitimos que hubiera mucho independiente, como fue fácil que los independientes se escribieran, tenemos un montón de independientes en la elección y eso confunde a los electores y al final no sabemos lo que va a pasar. Normalmente, mientras más candidatos hay, menos gente vota. Pues la gente se termina confundiendo y dice, pues no voy a ir a votar porque hay demasiados. En pandemia y con demasiados candidatos, la participación electoral no debiese ser muy alta, no debiese ser mucho mayor de lo que fue en la elección del 2017 o incluso la de 2020, el plebiscito de entrada, donde la participación tampoco fue muy alta, fue un 53% de los que tenían derecho a voto. O sea, solo la mitad de la gente fue a votar en ese plebiscito tan importante. Ahora, el otro gran problema que tenemos es que el nuevo gobierno va a asumir en marzo de 2022. Tenemos elecciones en noviembre de 2021, segunda vuelta en diciembre, el gobierno asume en marzo, pero como el proceso constituyente estaba mal diseñado y más encima se retrasó, la Convención Constitucional va a empezar a funcionar en junio de 2021, cuando se confirmen los nombres de los ganadores, va a terminar su trabajo por ahí, por junio, agosto del 2022, y va a haber un plebiscito de salida, y la nueva Constitución recién va a partir tipo septiembre del 2022. O sea, los candidatos que ganen la elección y que asuman en marzo del 2021 van a tener que sentarse a esperar a que lleguen los materiales para poder construir. Esto es el equivalente a que ustedes se casan, pero no se pueden ir a vivir con su nueva pareja porque la pareja anterior todavía no se va de la casa. Entonces van a tener que casarse y después se van a su casa y tienen que esperar varios meses para poder irse a vivir con su nueva pareja mientras esperan que la pareja anterior se vaya. Fíjense cómo tenemos el calendario electoral que precisamente porque además lo tuvimos que retrasar, ha complicado mucho las cosas, ¿no? Tuvimos ya el plebiscito, tuvimos las primarias para alcaldes y gobernadores,
Ahora el 15-16 de mayo vamos a tener las elecciones municipales y de gobernadores regionales junto a la elección de la convención constituyente. Después el 13 de junio vamos a tener la segunda vuelta para elecciones a gobernadores. Yo no sé muy bien lo que pasa en Maule, pero en algunos lugares vamos a tener segunda vuelta en la elección a gobernador, porque ningún candidato va a sacar 40% de los votos, entonces vamos a estar obligados a ir a una segunda vuelta. Esa segunda vuelta va a ser el 13 de junio. A fines de junio va a empezar a funcionar la convención constituyente. El 18 de julio vamos a tener las primarias presidenciales y legislativas. El 21 de noviembre tenemos la elección presidencial, el 19 de diciembre la segunda vuelta de la elección presidencial. O sea, la convención constituyente va a estar funcionando a la par de la campaña presidencial. Ningún país hasta ahora ha hecho lo que vamos a hacer en Chile. Normalmente lo que ocurre es que se elige presidente y convención constitucional y luego redactan la constitución. En Chile lo que vamos a hacer es, vamos a estar en campaña presidencial mientras se redacta la constitución. El problema de eso es que la campaña es siempre un momento de promesas. La campaña es cuando ustedes están tratando de convencer a un cliente que compre o cuando están tratando de convencer a su pareja que se case con ustedes. Hacen promesas un poco más ambiciosas de las que van a poder cumplir. Pues bien, en esta vuelta, todas esas promesas probablemente van a quedar en la Constitución. O sea, la Constitución va a terminar siendo una especie de arbolito de Pascua con un montón de regalos, promesas, que además van a ser personas que no necesitan preocuparse de cómo financiarlas. Porque lo que vamos a tener es que esta gente de la Convención Constitucional va a decir, voy a poner todas estas promesas en la Constitución, si total van a ser otros los que tienen que venir después para poder financiar esas promesas. Entonces vamos a tener ahí un problema de una Constitución muy ambiciosa que va a ser muy cara y para la que el Estado no va a tener presupuesto para poder financiar. Luego asume el nuevo gobierno el 11 de marzo del 2022, el proceso constituyente termina por ahí por junio, tendremos un plebiscito de salida con votación obligatoria por ahí por julio o agosto, y en septiembre del 2022 comienza a regir esta nueva constitución, si es que se aprueba, y como voy a argumentar ahora, probablemente se va a judicializar todo. Y parte de nuestro problema va a ser ese. El 25 de octubre ganó con mucha fuerza el apruebo, porque la gente asocia la nueva constitución con mayores derechos sociales. La gente dice, una nueva constitución me va a dar una mejor pensión, así que apruebo. Total, si no me da una mejor pensión, no pierdo nada. Entonces la gente terminó aprobando la nueva constitución con poca participación, pero aprobando la nueva constitución porque tiene altas expectativas de que la nueva constitución le va a dar un montón de cosas. ¿Qué va a pasar el 15 y 16 de mayo? Pues ahora estamos volando un poco sin instrumentos de navegación y con neblina y de noche. O sea, ¿por qué? Porque las encuestas no son muy buenas. Segundo, porque aún si las encuestas fueran buenas, hay muchos candidatos independientes, entonces las encuestas le preguntan ¿por quién va a votar usted para la Convención Constitucional? Y la gente, el 70% te dice todavía no sé. Entonces las encuestas no están prediciendo muy bien qué es lo que va a pasar el 15 o 16 de mayo. Las estimaciones basadas en resultados anteriores tampoco ayudan mucho porque los distritos no son los mismos. Son los mismos distritos, pero no la misma cantidad de escaños porque tenemos 17 escaños reservados para grupos indígenas. Entonces, algunos distritos que elegían 7, ahora eligen 6, otros que elegían 5, ahora eligen 4, y eso significa que se va a distorsionar la forma en que se distribuyen los escaños. La gente además le está poniendo más atención a la elección de alcaldes y gobernadores porque la entienden mejor. Estoy seguro que ustedes allá en el Maule saben quiénes son los candidatos a gobernadores, pero no necesariamente conocen a los candidatos a convencionales, porque ser gobernador es algo concreto que podemos medir. Si el candidato a convencional no queda muy claro en qué es lo que van a hacer. Ahora, hay algunas cosas que podemos anticipar, ¿no? Las cosas desconocidas sobre las que sabemos. Y ahí la cifra repartidora DONT, que es la misma que se elige, que se usa para la Cámara de Diputados, la misma que se usaba en el sistema binominal y antes del 73 y para las elecciones de concejales, tiende a beneficiar a la coalición principal. Por ejemplo, si la derecha lograra un 40% de los votos en un distrito y el otro 60% se distribuye entre 4 listas de izquierda, 20, 20, 10 y 10,
la derecha sacaría más de la mitad de los escaños, solo producto de cómo se distribuyen los escaños, dado la cifra repartidora DONT. Los independientes tienen menos chance de salir porque los independientes le tienen que ganar a la votación acumulada de las listas. Entonces, para que salga un independiente de izquierda, por ejemplo, le tiene que ganar esa persona a lo que sacan todos los candidatos de la lista de la nueva mayoría, por ejemplo. Y eso hace que haya menos probabilidad de los independientes, que los independientes ganen. Y adicionalmente va a votar menos gente, va a votar en torno al 50% de las personas y por lo tanto no podemos anticipar muy bien cuáles van a ser los resultados. Déjenme avanzar un poco más rápido ya porque se me va a acabar el tiempo bien pronto. Predecir la composición de la convención constitucional es un poquitito un juego de adivinanzas porque las encuestas no funcionan bien. No sabemos qué es lo que va a pasar con los independientes, es una elección que nunca hemos tenido, tenemos escaños para pueblos originarios, entonces es difícil predecir cuál va a ser esta composición. Pero los incentivos que tienen los constituyentes son todos más o menos parecidos, o sea, los constituyentes van a tener incentivos para hacer grandes promesas y para poner más derechos en la Constitución que aumenten el gasto fiscal, pero estas promesas que aumentan el gasto fiscal van a empezar a hacer que la Constitución se parezca un poquito a un arbolito de Pascua. Y aquí quiero poner un ejemplo, nada contra Bernardo Fontaine, que es una persona muy inteligente, un economista que va de candidato en Las Condes, el distrito más seguro para un candidato de derecha, pero Fernando Fontaine está prometiendo también que la Constitución va a incluir un nuevo derecho social. Todos los candidatos prometen derechos sociales, incluidos los de derecha. Y este derecho es el derecho a la seguridad pública. Con él, las víctimas podrán demandar al Estado si no las protege. O sea, si a ti te asaltan en tu casa, tú puedes demandar al Estado y un juez va a determinar que que el Estado tiene que poner un carabinero en la esquina de tu casa o a la entrada de tu barrio para proteger al barrio. O sea, los jueces van a aumentar el gasto público y eso va a hacer que el gasto público termine explotando, suba mucho y sea muy difícil de financiar. Ahí la lógica de que independientemente de quién gane la elección, todos los constituyentes van a tener estos incentivos para ponerse a gastar mucha más plata. Ahora, algunos dicen, no, es que tenemos esta condición de una mayoría de 2/3 para poder hacer cualquier cosa en la Convención Constitucional y por lo tanto, como tenemos esa condición de 2/3, vamos a tener una constitución minimalista, porque no se van a poder poner de acuerdo en nada y la Constitución va a decir bien poquitas cosas. Bueno, la experiencia en otros países nos muestra que cuando existe esa condición de 2/3, al final lo que terminamos teniendo es un equeco, o sea, estos como deidades andinas que andan cargadas de cosas, que son como la deidad de la bendición, de la abundancia, porque todos van a tener incentivos de poner sus propias derechos en la Constitución. Entonces algunos van a poner derechos para los animales, derechos para el medio ambiente, derechos para los grupos originarios, derechos para las minorías sexuales, derecho a la vivienda, derecho a la educación, y la Constitución va a tener una tremenda lista de derechos que va a ser muy difícil después que se puedan financiar. Otro punto, la independencia del Banco Central. Probablemente se va a garantizar la independencia del Banco Central, pero va a tener otras condiciones. Entonces el Banco Central va a tener el mandato de controlar la inflación, pero también el mandato de promover el empleo y el mandato de promover la inclusión social y el mandato de controlar el precio de la vivienda. Entonces al final el Banco Central va a tener muchos mandatos que son contradictorios y eso va a hacer que después que se promulgue la nueva Constitución, vamos a tener un proceso de judicialización muy importante, porque la Constitución va a tener contradicciones, y estas contradicciones van a tener que judicializarse, porque uno va a decir, esto es lo que dice la Constitución, el otro va a decir, no, esto también dice la Constitución, y vamos a tener que tener un Tribunal Constitucional o la Corte Suprema que termine dirimiendo todas estas contradicciones que va a tener la nueva Constitución. Ahora, adicionalmente, todos sabemos que el proceso constituyente tiene que durar un año,
Pero tenemos el problema de que aquí hay, hay castigos inaplicables, ¿no? Decimos, tiene que durar un año. Bueno, ¿qué pasa si no dura un año? ¿Qué pasa si después de 11 meses la Convención Constitucional dice, no vamos a alcanzar a terminar la Constitución, así que nos vamos a demorar 3 meses más? Y aquí ustedes entienden eso mucho mejor que nadie, porque ustedes son expertos en construcción. ¿Qué pasa si se atrasa un proyecto? Pues no pasa mucho, ¿qué van a hacer? Y fíjense el chiste que está acá, ¿no? Nada importante ya, solo que me estoy incumpliendo otra fecha límite, ¿no? Estoy missing another deadline. Porque si no cumplen, ¿qué van a hacer? Puede haber algún tipo de multa. Y a veces en los contratos de construcción de obras públicas hay multas. Si te demoras, tienes que pagar una multa. Pero aquí, ¿qué va a hacer el país si la Convención Constitucional se demora un poco más? Nada, va a tener que esperar porque van a estar tan cerca de terminar la Constitución que si toca esperar 3 meses, pues va a haber que esperar 3 meses más. Y como vamos a tener un presidente electo y un Congreso electo esperando que se termine la Constitución, el proceso de espera va a ser todavía más complicado porque va a retrasar este periodo de incertidumbre que genera tantos problemas. Después tenemos un problema de las amenazas no creíbles, ¿no? Y aquí les muestro este otro chiste de un ave que le dice a la otra, tendría más credibilidad si es que de verdad no pudieras volar, ¿no? No puedes amenazar con suicidarte si sabes volar. Y este es el problema de la amenaza no creíble. En la Constitución de Chile, por ejemplo, no hay un castigo si el Congreso ignora una moción de urgencia. Si el presidente le pone urgencia a algo y el Congreso no le hace caso, pues no hay ningún castigo. Si el Congreso legisla sobre algo que no debiese legislar, pues aparentemente tampoco hay ningún castigo. Entonces, como no hay castigos creíbles asociados al proceso constituyente, la Convención Constitucional pudiera alejarse del acuerdo que tiene, de las reglas que tiene y terminar haciendo cosas muy distintas de las que debiera hacer. Eso nos lleva a pensar que la Constitución va a ser un árbol de Navidad con regalos para todos. Regalos que al final van a estar vacíos, pero va a ser un arbolito lleno de cajas de regalos que va a ser súper atractivo y que va a hacer que la gente termine votando a favor de esta nueva Constitución. Y el incentivo de los 2/3 lo que va a hacer es que todos se pongan de acuerdo para meter sus propios derechos en la Constitución. Entonces, los representantes del Maule van a querer tener derechos agrícolas y de aguas, y los representantes de Santiago derechos sobre el transporte público y derechos sobre el medio ambiente, y los del norte otros derechos, y todos se van a poner de acuerdo para decir, ok, yo te voto por el derecho que tú quieres y tú votas por el derecho que yo estoy defendiendo. Entonces la Constitución va a estar llena de un capítulo larguísimo de derechos que al final tampoco vamos a poder controlar, porque todos nosotros tenemos otros trabajos, otras cosas que hacer. Entonces la Constitución va a estar, la Convención Constitucional va a estar deliberando y nosotros no vamos a poder estar viendo lo que hacen, porque pues, los contratamos, son nuestros agentes que estamos eligiendo para que redacten esa Constitución y que probablemente van a terminar haciendo un poquitito lo que ellos mismos quieren. En este contexto, el proceso constituyente además va a tener un presidente muy impopular que va a dirigir el proceso. La aprobación del presidente Piñera está en torno al 9%, y eso significa que nadie le va a hacer mucho caso. De hecho, ya nadie le hace mucho caso al gobierno y la mayoría de la gente dio por terminado este gobierno, pero todavía quedan 10 meses de gobierno. Si le sumamos a un presidente impopular un Congreso que está de parranda, o sea, hoy el principal legislador que hay en Chile es Pamela Giles, y Pamela Giles lleva la batuta de lo que está pasando en el proceso legislativo chileno, pues entonces debiésemos anticipar que en los 10 meses que quedan vamos a tener 1 o 2 retiros adicionales de las AFP. Alguna gente se termina beneficiando con eso, ¿no? Porque al retirar dinero hay más plata circulando y eso mejora la actividad económica. Generamos un problema de largo plazo y mayor déficit fiscal, porque cuando la gente saca plata de su AFP, al final lo que está pasando es que el Estado va a tener que entrar después a poner más plata al fondo de pensiones para que la gente tenga pensiones, porque si no va a haber más estallidos sociales. Entonces, cada retiro implica mayor endeudamiento para el fisco. Y está esta lógica muy populista de que la élite es corrupta y el pueblo es puro, ¿no? El pueblo siempre, mi querida chusma, mis nietitos, como diría Pamela Giles,
Pero siempre es este pueblo puro que no ha hecho nada malo y que necesita ayuda, y esta elite corrupta, los ricos, los supermillonarios, los ultra ricos, que son los que tienen hundido al país. Y esa lógica de confrontación termina produciendo resultados que son bastante negativos. ¿Qué debiésemos ver en los próximos meses? Pues una convención constitucional que se empieza a robar la película, que ellos empiezan a decidir cosas, pueden decir, se acaban las AFP, y lo dicen en la convención constitucional. No es cierto todavía, porque la nueva constitución todavía no se promulga, pero si la convención constitucional dice no va a haber más AFPs, pues automáticamente le hacen un pase para que el Congreso legisle y permita que toda la gente saque todo su saldo pendiente de las AFPs. Entonces, a partir de junio, cuando empiece el nuevo proceso constituyente, la Convención Constitucional va a tener la voz cantante y va a decidir qué cosas pasan y qué cosas no pasan. Entre enero del 2022 y agosto del 2022 vamos a tener el problema de que hay un gobierno electo que no puede hacer nada porque tiene que esperar que se termine de redactar la nueva constitución. Entonces, la Convención Constitucional va a ser más importante que el próximo presidente. Que gane la presidencia va a tener que sentarse a esperar hasta agosto, septiembre, cuando se redacte la nueva constitución. Y desde agosto en adelante del próximo año vamos a tener judicialización, porque la Constitución va a tener tantas contradicciones que va a obligar a que se judicialicen los procesos por un periodo relativamente prolongado de tiempo, y esta incertidumbre que ahora nos aqueja se va a demorar mucho más en ser solucionada. La crisis económica y el COVID pueden ser vistos como una oportunidad para que alguien tome el liderazgo y empiece a mostrar el camino, pero hasta ahora eso no ha ocurrido en Chile. Es más, el contexto actual en Chile hace que los chilenos estén tan desconfiados de su élite que castiguen a su élite, ¿no? El presidente Piñera trajo vacunas, Chile tiene más vacunas que ningún otro país, pero la visión prevalente en Chile es que Piñera trajo las vacunas solo porque quiere que seamos trabajadores y estemos bien, y no porque le interesamos, sino porque Piñera lo único que quiere es que los trabajadores sean saludables para que puedan ir a trabajar y los sigan explotando. O sea, esa lógica de ver todo en términos de enemigos y de amigos está contaminando incluso las cosas que Chile está haciendo bien. Mientras más alto el precio del cobre, mayor la percepción también de que pues, hay dinero y por lo tanto el Estado puede pagar mejores pensiones. Estamos en el momento alto del ciclo, aumenta mucho el gasto, después va a venir el momento bajo del ciclo y ahí vamos a tener una gran crisis económica asociada a que estamos gastando mucho y no vamos a tener suficientes ingresos. ¿Qué pasó en otros países? Y ya con esto voy terminando. No voy a usar los ejemplos de los países que les fue mal en un proceso constituyente, Ecuador, Bolivia, Venezuela. Olvidémonos de los países que les fue mal. Miremos a los países que supuestamente les fue bien en América Latina en el proceso constituyente. En Colombia, la nueva constitución hecha por 70 personas, el año 91, terminó siendo bastante más larga que la constitución anterior. Y eso produjo muchas contradicciones que después el Tribunal Constitucional empezó a... De hecho, se tomó 20 y tantos años, algunos dirían que todavía siguen lo mismo, descifrando qué es lo que realmente quiere decir la Constitución y determinando cuáles de los distintos derechos son más importantes. Y eso ha hecho que Colombia cada 2 años tenga que tener una reforma tributaria. Hoy el debate en Colombia, hoy mismo, es la nueva reforma tributaria para poder financiar más derechos sociales que estaban en la Constitución y que el Tribunal Constitucional hace poco determinó que se tenían que respetar. Entonces en Colombia suben y suben los impuestos para tratar de acomodar todos los derechos que se metieron a la Constitución en el año 91. Y en Brasil, después de 2 años de debate constitucional, la Constitución del 88 generó un montón de derechos sociales que no pueden ser financiados, incluido el gran problema de pensiones que tiene Brasil, porque gasta mucha plata en pensiones, y el otro gran problema que tuvo hasta hace poco Brasil, que la Constitución establecía la tasa máxima de interés que podía cobrarse en el país. O sea, no era un problema de mercado, era un problema que la Constitución decía, pues esta es la tasa máxima de interés que se puede cobrar y no se puede cobrar tasas más altas que esto. Y lo que pasaba en Brasil es que no había acceso a crédito, precisamente porque como la tasa máxima era muy baja,
nadie quería prestarle a nadie porque con esas tasas no te convenía prestar. Entonces, los dos casos exitosos de constituciones en América Latina, ambos generaron problemas de presupuesto, de gasto fiscal muy alto. Ahora, termino con una luz de esperanza. Y esto porque la gente siempre prefiere las mentiras reconfortantes a las verdades incómodas, ¿no? La fila para mentiras reconfortantes siempre es más larga que la fila para verdades incómodas. Preferimos que nos mientan. La gente quiere algunos imposibles en Chile. No quiere quedarse con su plata de FP y también quiere que las pensiones sean mucho más altas. Y esa es una contradicción muy difícil de abordar. Pero lo que sí es cierto es que en este contexto en Chile podemos generar algunas cosas que terminen siendo positivas para lo que se viene después del 2022. Chile va a seguir exportando materias primas. Vamos a seguir exportando cobre, vino, productos forestales, salmones. O sea, vamos a seguir siendo objeto o víctima de estos ciclos que suben y bajan. Pero la ventaja es que el mundo está lleno de gente y un montón de gente quiere comprar los productos que exporta Chile, en particular el cobre, y eso significa que tenemos una oportunidad para salir adelante. ¿Va a ser Chile un país mejor? Eso depende de qué definimos como mejor. Probablemente va a ser un país más pobre, más desigual, con un Estado más grande, que tenga mayor injerencia sobre la actividad económica. Van a ser reglas distintas, pero probablemente en unos 5 o 10 años miremos hacia atrás y vamos a decir que simple era el Chile que teníamos antes porque funcionaba algo mejor. No creo que vamos a ser Venezuela, al menos no todavía, vamos a ser un poco más parecidos a Argentina que a Venezuela. Vamos a tener problemas de deuda y vamos a tener que eventualmente ir al Fondo Monetario Internacional para que nos ayude a solucionar estos problemas de deuda. Bueno, voy a terminar ahí porque se me acabó el tiempo y tengo un par de otras cosas que podría comentar si les interesa en la parte de preguntas y respuestas, pero Pablo, te paso a ti la palabra para que tú sigas con esto. Oye, muchas gracias, Patricio. La verdad que es súper interesante. Primero que todo, la alegría que nos da de poder saber que está en Nueva York y ya hoy día se ve una luz al final del túnel y que esperamos lo mismo para Chile porque bueno, el proceso de vacunación ha avanzado de buena manera. Les voy a pedir a todos los socios que quieran poder participar en el proceso de preguntas, lo pueden hacer a través de levantando la mano en la aplicación acá de Zoom o escribiéndonos la pregunta en el chat. Si ustedes desean cualquiera de los dos, lo podemos hacer así. Pero antes, para abrir los fuegos, me gustaría preguntarte, Patricia, un poco tus sensaciones. Salió hoy día, vimos publicar la última serie y nos preocupa un poco como el devenir de Chile, como en ese aspecto. ¿Cómo ves tú esta encuesta? Por lo que nos contaba último, no nos ves como Venezuela en el corto plazo, pero al parecer hay ciertos como aires populistas que están creciendo en la sensación, el termómetro que mide la encuesta y un poco ver cuál es tu visión sobre este tema. Sí, yo creo que parte del problema que hemos tenido en Chile es que hemos tenido un diagnóstico equivocado de lo que ha pasado, ¿no? Mucha gente dice no esperamos 30 años, o no fueron 30 pesos, fueron 30 años, ¿no? Y cuando en realidad si miramos los datos, Chile estaba mejor que nunca en su historia a comienzos de 2019. Había menos pobreza, había menos desigualdad. Parte de la pobreza que teníamos estaba asociada con la llegada de muchos inmigrantes, o sea, nos estaba pasando lo que le pasa a los países exitosos, que atraen inmigrantes que llegan y suman a las filas de pobreza, pero eventualmente suben cuando hay oportunidades para el país. Pero hay una lectura, que creo que es una lectura equivocada, que es, bueno, Chile tiene que cambiar de rumbo porque nos estaba yendo muy mal. Me parece que ahí parte el momento populista equivocado, porque a Chile no le estaba yendo mal. Y el problema es que vamos a cambiar de rumbo y nos vamos a ir por el rumbo que han seguido la mayoría de los países de América Latina, que pues sí les fue mal. O sea, al redactar una nueva constitución garantista que aumente tanto el gasto público, vamos a terminar creando lo que Octavio Paz ya en los años 70 en México denominaba el ogro filantrópico, ¿no? El Estado es un ogro filantrópico. Filantrópico porque quiere hacer el bien,
quiere ayudar a la gente, pero es un ogro que termina ahogando la actividad privada a través de impuestos y regulaciones excesivas. Y en cierto modo, en esa dirección avanza Chile. Me da la impresión de que lo vamos a hacer por el lado de los derechos. Entonces, no importa tanto si la derecha o la izquierda ganan mayoría en la Convención Constitucional, porque todos los que lleguen ahí van a querer poner más derechos. Y por eso puse este ejemplo de Bernardo Fontaine en mi presentación. Pues todo el mundo va a meter más derechos en la Constitución. Eso significa que va a ser una Constitución muy linda, pero muy cara. Y por lo tanto va a aumentar el gasto público, y eso significa que el Estado va a tener que subir los impuestos en un montón de áreas, desde el IVA hasta los ingresos de las personas, las ganancias de capital, impuestos por todas partes. Y al aumentar los impuestos para poder pagar todos estos programas sociales, el Estado tiene la mejor intención del mundo, pero mientras más aumentas impuestos, más difícil haces que la recuperación económica se venga y sea más rápida. Entonces, al final vamos a terminar creando esos estados que ahogan la actividad económica con la mejor intención del mundo, y con líderes que se cuelgan de esa desigualdad y de esa pobreza para tratar de llegar al poder con discursos que son discursos facilistas, ¿no? Es decir, mira, yo voy a... Y esto es lo que está pasando hoy en Chile, o sea, vamos a subirle el impuesto a los súper ricos y le vamos a bajar el impuesto a todos los demás, y además vamos a aumentar un montón el gasto público. Pues no puedes hacer las tres cosas a la vez. O sea, si aumentas el gasto público, tienes que subir el total de impuestos que recaudas. Y si le quitamos toda la plata a Andrónico Luksic, todo el dinero de los Luksic, no su ganancia del año, sino toda su riqueza, pues esos son más o menos 12.000 millones de dólares. Y la idea de un ingreso garantizado para todas las familias de Chile por 6 meses cuesta más o menos 30.000 millones de dólares. O sea, necesitamos 4 Luksic para pagar esa fiesta por un año. Entonces, esta idea de que podemos aumentar el gasto público sin que haya más crecimiento, o sea, que podemos gastar como Suecia o como Finlandia sin que tengamos la riqueza de Suecia y Finlandia, nos llevan por el camino de aumentar la deuda y de convertirnos o volver a ser lo que siempre han sido los países de América Latina, países endeudados que cuando suben las tasas de interés, pues ya no pueden pagar la deuda. Mientras las tasas de interés están bajas, todo el mundo se endeuda porque las tasas de interés están súper bajas. Pero después cuando suben las tasas, pues lo que tienes que pagar en intereses todos los meses te aumenta tanto que la economía te explota y tienes que ir de rodillas a pedirle al Fondo Monetario Internacional que te salve. Gracias, Patricio. Quiero aprovechar de darle la palabra a Víctor San Martín, que quiere hacer una pregunta, y después a don Carlos del Solar. Víctor. Hola, buenas tardes. Patricio Nadia, un gusto escucharte. La verdad es que siempre he estado siguiéndote, tus columnas y todo, así que me siento muy contento de poder preguntarte dos cosas, porque tenía varias preguntas, pero las fuiste respondiendo, me fui respondiendo a través de la presentación, pero me gustaría preguntarte dos cosas. Una es, quizás, ¿qué opinión tienes respecto a que los constituyentes sean personas del pueblo? Porque, en mi opinión, la gente del pueblo, aquí lo digo a puerta cerrada y no lo voy a reconocer nunca, yo creo que el pueblo por sí solo es una mentalidad de masa que no piensa bien. Y por lo tanto, si vamos a elegir un constituyente que no tiene idea siquiera de haber leído algún día la Constitución, sería lo más probable, creo yo, que cuando vaya a redactar la Constitución ni siquiera sepa en qué artículo están los derechos sociales, y por lo tanto va a ir a aprender, y en el aprendizaje va a dejar mucho la embarrada, creo yo. Entonces, primera pregunta dos preguntas en una: preguntarte qué opinas de la calidad de los constituyentes, que puede ser cualquier persona, y segundo, sabiendo que el Estado va a empezar a gastar más, los impuestos van a subir, la economía se va a frenar, yo no escuché en ningún momento de la presentación el pronóstico, y la pregunta derecha sería: ¿cuándo queda la embarrada en Chile? ¿Cuándo Chile es Venezuela, digamos? Esa es la pregunta, y gracias por permitirme preguntar. Un saludo para todos. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Bueno,
Yo usé el ejemplo de la comparación que hace 30 años yo aprendí que Venezuela era la democracia más estable de América Latina y que tenía tres problemas, ¿no? Tenía altos niveles de desigualdad, dependía mucho de un solo commodity, del petróleo, y tenía una clase empresarial y política crecientemente corrupta. Y que ahora enseño que Chile es la principal democracia o la democracia más sólida en América Latina, pero que tiene tres problemas que son exactamente los mismos tres problemas que tenía Venezuela. O sea, el fantasma de Venezuela está, y no podemos decir que no existe, existe. A Venezuela le tomó más o menos 20 años caer y llegar a donde estaba, pero Venezuela tenía más dinero porque tenía petróleo y tenía una clase política bastante más corrupta que la clase política chilena y mayores niveles de pobreza que los que tiene Chile. Así que tal vez la situación de Chile no es tan malo como lo que era Venezuela el año 88. Pero efectivamente el riesgo es que seamos un país más de América Latina, o sea, que volvamos a ser un país promedio de América Latina. El 89, el 90, cuando empezó la democracia, Chile tenía más o menos el mismo PIB per cápita que Ecuador. O sea, estábamos como al nivel de Ecuador. Y después tuvimos 30 muy buenos años, pero si volvemos a ser lo que hemos sido históricamente, como descontando estos últimos 30 años, pues vamos a volver a ser como Ecuador, o sea, como Ecuador, como Argentina. Argentina es más desarrollada porque exportan más cosas, tienen más riqueza natural que la que tenemos en Chile. Entonces, hasta dónde podemos caer, yo cito a la expresidenta Bachelet, que decía, pues cada día puede ser peor. O sea, esto de decir tocamos fondo no es cierto. Los países no tocan fondo. O sea, los países pueden caer. Hace 10 años la gente decía Venezuela tocó fondo. No, todavía no toca fondo. Y de hecho se ha ido solo un 15% de la población de Venezuela. O sea, todavía tiene un montón de margen para seguir hundiéndose y que se vaya más gente. Yo espero que Chile no llegue hasta ahí. Y de hecho, la razón por la que creo que Chile no va a llegar hasta ahí es porque leí a Karl Marx en las universidades estadounidenses donde estudié. Acá en Estados Unidos se enseña a Karl Marx. No se le hace mucho caso, pero se enseña a Karl Marx todavía. Y Marx argumenta en uno de sus libros, que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde dice que Hegel siempre decía que la historia se repite, pero se le olvidó decir que se repite primero como tragedia y después como comedia. Ahí Marx cuenta el caso de la Segunda Revolución Francesa, ¿no? Por ahí por 1848. Entonces Marx dice, el problema de esa revolución fue cuando empezó la revolución, cuando empezó el estallido, todos se sumaron al estallido. Y estaban todos felices de que esto iba a cambiar. Pero al cabo de un rato, cuando se dieron cuenta que el país estaba cayendo en la anarquía, el caos y la violencia, la clase media abandonó la revolución. Porque, a diferencia del proletariado, la clase media tenía cosas que perder. Y la clase media terminó apoyando a Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, y que se convirtió en dictador. Porque la clase media abandonó a la revolución y apoyó la reacción autoritaria. En cambio, el proletariado, que no tenía nada que perder, salvo sus cadenas, como decía Marx, siguió con la revolución y al final terminaron perdiendo y hubo esta regresión autoritaria. Lo que pasó en Brasil y lo que pasó en Colombia después de sus constituciones es que tuvieron este periodo de mayor gasto público y eventualmente hubo una regresión hacia la derecha. En Brasil eligieron a Fernando Henrique Cardoso, que era un ex izquierdista convertido en derechista, y en Colombia terminaron eligiendo a Álvaro Uribe, 12 años después de su nueva constitución. Y desde entonces Uribe ha ganado 4 de las 5 elecciones en Colombia. No él, pero sus candidatos han ganado 4 de las 5 elecciones. Entonces, lo que va a pasar en Chile, a mi modo de ver, es que las cosas van a empeorar, todavía bastante más de cómo están ahora, y cuando empeoren, la clase media va a decir, chuta, esto no era lo que nos prometieron. Yo quería que Chile cambiara para bien, no para mal. Y ahí va a haber una regresión hacia un autoritarismo de derecha, o un liderazgo fuerte de derecha, porque va a haber un candidato que va a decir, make Chile great again, ¿no? A lo Trump. Hagamos a Chile grande de nuevo, y la gente va a decir, hace 10 años o hace 5 años estábamos mucho mejor que ahora, volvamos a donde estábamos antes. Pero va a pasar un poco de tiempo, esto no va a pasar en noviembre o diciembre de este año, pensemos un poquito más por ahí por 2025, en la próxima elección presidencial. O sea, las cosas van a empeorar antes de que mejoren, y van a empeorar bastante. Entonces,
creo que la situación se viene mala para Chile. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que eventualmente va a mejorar, pero va a pasar algo de tiempo antes de que las cosas mejoren, porque las cosas van a mejorar solo cuando la clase media diga, chuta, estamos mucho peor de lo que estábamos antes del estallido social en 2019. Quiero darle la palabra a don Carlos del Solar, consejero nacional. Don Carlos. Hola Patricio, un gusto, muy clarificadora la presentación. Quiero decirte que yo te sigo en Twitter, soy uno de los 400 y tantos mil seguidores que tiene. Y tú enviaste un Twitter el otro día un poco en función, en relación con el fracaso en el Tribunal Constitucional de la idea del gobierno de su proyecto que competía un poco con el tercer retiro. Y pusiste un tweet que decía, ¿qué se siente vivir en Chile en estos momentos? Esperanza, preocupación, optimismo. Entonces yo te devuelvo un poco la pregunta a ti y digo, ¿tú qué sientes, independiente del análisis político, pero como persona, qué sientes tú como chileno? Pues yo siento que esta película ya la vimos y no termina bien, ¿no? La vimos en Argentina y no termina bien, la vimos en Venezuela y no termina bien, la vimos incluso en Colombia y en Brasil y no termina bien. Entonces, pero yo me siento como chileno me siento más o menos igual que cuando un buen amigo se va a casar o una buena amiga se va a casar con un pastel. Y tú sabes que esto va a terminar mal. Sabes que va a terminar mal y ya le dijiste, oye, esto va a terminar mal, pero pues este es el fin de semana del matrimonio, de la boda. Y tú vas a la boda y de verdad quieres que termine bien. Y que el delincuente, estafador, alcohólico, drogadicto cambie. Y el día de la boda tú vas y dices, ojalá que esto termine bien y que ella lo haga cambiar. Entonces yo me siento con esa pequeña esperanza, pero también con la evidencia de que este no es un buen camino, de que nunca funcionó. Entonces, siento que Chile está innecesariamente pasando por este proceso. Ahora, espero, como esperaría con ese amigo o amiga que se casa con un pastel, que no tengan hijos. O sea, espero que los costos no sean tan altos para cuando al final se den cuenta, pues se separen, se alejen y volvamos a un buen mundo. O sea, a veces digo, ojalá que gane Pamela Giles, para que esto de verdad se vaya a la mierda más o menos rápido, no tengan que ser 20 años, y que los chilenos después digan, chuta, no queremos esto y vuelvan. Pero por otro lado, me cuesta pensar que la solución sea un autoritarismo tipo Álvaro Uribe o Alberto Fujimori, porque no me gusta eso. A mí me gusta una solución más democrática, pero me da la impresión de que los chilenos están un poquitín embriagados ahora con la idea de que Chile va a hacer algo que nunca nadie hizo nunca. O sea, y digo nunca dos veces. O sea, porque tú les dices, mira, ningún país de América Latina que hizo una nueva constitución le fue bien. Y te dicen, pero Finlandia. Es como, bueno, si nosotros fuéramos Finlandia, da lo mismo la constitución que tengamos. O sea, te regalo la nueva constitución y por eso Finlandia tampoco se preocupa tanto de su constitución. O te dicen Islandia, y tú dices, sí, pero en Islandia hicieron la constitución y no la promulgaron. O sea, perdieron esos 3 años de redactar una constitución por la nada. Entonces, mi percepción sobre Chile es que Chile no va por un buen camino. Y que por mucho tiempo yo tenía la esperanza de que Chile finalmente iba a mostrarle el camino al resto de América Latina para salir de este círculo vicioso de subdesarrollo, pobreza, desigualdad, malos gobiernos que existen en América Latina. Y pensaba, bueno, si Chile lo hace, pues algunos otros países lo van a poder hacer. Pero ahora, pues siento, chuta, a lo mejor en unos 10 años más, cuando vaya a Miami a dar alguna conferencia o alguna reunión, voy a ver en una mesa a los cubanos, la élite cubana que todavía está añorando la Cuba que perdieron, después la élite venezolana al lado y ahí al otro lado la élite chilena añorando el país que perdieron. O sea, me da la impresión que todavía se puede hacer algo y espero que la Constitución no salga tan mala, pero va a salir mala. Espero que no salga tan mala y que los gobiernos que vengan después puedan poner algo de orden para que el país logre hacer lo que necesita hacer cualquier país para desarrollarse, que es permitir la actividad privada, que haya mucha actividad privada y que el Estado se dedique a cobrar impuestos y ayudar a la gente que más lo necesita y también a generar más actividad privada. O sea,
te hablo desde Estados Unidos. Aquí el Estado financió las vacunas. O sea, el Estado metió miles de millones de dólares a varias empresas para que sacaran vacunas. Y 3 empresas sacaron vacunas y 4 no lo hicieron. Y el Estado botó un montón de plata en esas 4 empresas que no pudieron sacar la vacuna. Pero pues, había que sacar vacunas. Y ahora el Estado va a subir los impuestos y si las cosas funcionan bien, pues la gente va a pagar más impuestos, pero va a haber más crecimiento y si, pues si la torta es más grande, pues todos estamos dispuestos a darle un pedacito más grande de torta al Estado. Pero si la torta se hace más chica y más encima el Estado te quita un pedazo más grande de torta, pues no tiene sentido. Entonces, yo esperaría que Chile avance por ese camino, pero soy bastante poco optimista en el corto plazo. Soy un poco más optimista en el mediano y largo plazo, pero no en el corto plazo. Patricio, vamos a cerrar con las 2 últimas preguntas para, obviamente, no abusar de tu tiempo y agradecer la disposición que has tenido con nosotros. Así que le doy la palabra a don Marcelo San Martín y después a don Patricio Gómez. Don Marcelo. Patricio, un gusto escuchar tu consejo y tu análisis. La verdad que yo creo que cualquier persona razonable coincide con todo lo que tú has dicho, producto de un análisis. Uno en general ve el asunto más somero y lo vive en el día a día, sin mucho análisis de base, sino que por la vivencia normal. Mi pregunta es súper simple y tiene que ver con todo esto que tú nos dices, porque antes generalmente Chile y los países surfeaban asociados a las crisis económicas. Hoy día tenemos crisis sociales en Chile y yo tengo 38 años y créanme que estoy súper nervioso. Y la pregunta es, ¿cuándo deberíamos arrancar? ¿Cuándo nos deberíamos ir a Nueva York? Y la otra es, ¿cuánto tiempo podría durar este ciclo? Porque venimos hoy día, yo recuerdo, desde mi niñez siempre hemos ido con ciclos de bonanza. Desde los 6, 7 años, desde que tengo razonamiento, siempre hemos ido con ciclos de bonanza. Y hoy día, digo, la tendencia claramente va a la baja. ¿Cuánto podría tardar eso para tener la alerta, es decir, cuándo toco la campana para agarrar a mi familia y decir, ¿sabes qué? Ya esto no da para más, hay que ir de retirada. Gran pregunta. En mi oficina en la universidad, el señor que hace el aseo en el piso es un venezolano hijo de cubanos. Entonces, la última vez que lo vi, hace un par de meses, me decía, mire, yo esto lo sé, porque mi padre lo vivió en Cuba y yo lo viví en Venezuela y tuve que venir. Me dice, yo trabajaba para PDVSA y terminamos viviendo acá en Estados Unidos. Trabajo haciendo mantenimiento en el edificio. No me va mal, pero mire, yo miro a Chile y digo, va en la misma dirección. Y le digo, bueno, ese es el mal escenario, ¿no? El buen escenario es un poco lo que te conté recién, que se produzca esta reacción. Ahora, a mí siempre me enseñaron que había que poner huevos en distintas canastas, ¿no? Sí, yo creo que parte del problema de lo que está pasando en Chile, y eso lo estamos viendo en el mundo de los negocios mucho, es que capitales chilenos están saliendo, o sea, la gente está sacando su plata, pero como Chile está relativamente barato, empresas extranjeras están comprando en Chile. ¿Y esto por qué? Porque Chile igual ya firmó tratados que protegen la inversión extranjera, y esos tratados no los puedes abandonar. Entonces, si yo soy un fondo extranjero, voy a decir compro en Chile porque está barato, y si me nacionalizan, pues voy y demando al Estado chileno en cortes internacionales y voy a ganar, así como los que demandaron a Venezuela ganaron y Venezuela tuvo que pagar a estos que los demandaron por las nacionalizaciones. Entonces, lo que yo estoy viendo es que un montón de chilenos están sacando plata o algo de su plata por si acaso, ¿no? Nunca te hace daño. Y pues si las cosas funcionan bien, pues después volverán y estarán felices de estar diversificados y seguir yendo de vacaciones a Zapallar, a Cachagua o a donde les guste ir de vacaciones. Pero evidentemente hay un montón de gente que está asustada porque después de todo se dieron cuenta que Chile sigue estando en América Latina y que tiene los problemas típicos que tienen los países de América Latina. Yo no sé qué recomendación dar, porque pues,
tampoco me dedico a eso, pero pues sí, efectivamente pienso que la historia en América Latina se repite y los próximos años en Chile no van a ser muy buenos años. Entonces, si yo estuviera en Chile ahora, también estaría, no sé si yéndome, haciendo maletas para irme, pero sí teniendo una salida alternativa, porque el peor de los mundos es tener que salir caminando con una maleta, como terminan saliendo muchos venezolanos el día de hoy. Patricio, dale la palabra a don Patricio Gómez. Don Patricio. Gracias, Pablo. Patricio, bueno, un agrado escucharte. Excelente tu exposición, al igual que Carlos del Solar, también te sigo en Twitter y normalmente leo tus columnas. En relación a lo que dijiste de que Chile no podría terminar con Venezuela, sino que más bien como Argentina, no sé en realidad cuál de las situaciones es peor, digamos. Me dejaste peor que como pensaba al principio. Pero saliéndose un poco de lo que se habló principalmente de lo que está ocurriendo internamente en Chile, el 18 de octubre y toda la explosión que hubo acá, también a continuación hubieron varias explosiones violentas acá obviamente en Latinoamérica, en Perú, en Ecuador, pero también estamos viendo que hay mucha polarización y violencia en España. De hecho, España se está dedicando mucho a exportar la problemática interna de ellos, y a través del socialismo que ellos viven, hace rato que están tratando de, entre comillas, en cierta forma, desde mi forma de ver las cosas, de como colonizar nuevamente Latinoamérica con su mentalidad o su cultura. Pero también estamos viendo hace rato violencia y situaciones parecidas a la que ocurrieron en Chile, en el mismo Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que existe alguna relación entre toda esta violencia y la polarización que uno ve en todos estos ambientes y otros que no he mencionado, relacionado con lo que está pasando en Chile, y que estos efectos o las problemáticas que nosotros tengamos sean más bien a nivel mundial o solamente esta cuestión a nivel latinoamericano? Gracias. Gran pregunta. De hecho, el problema de las democracias es que cuando hay mucha desigualdad, las democracias no funcionan. Entonces, si el 80% de la gente tiene ingresos inferiores al ingreso promedio, siempre va a aparecer un Evo, un Hugo, Salvador, Michelle, Pedro Castillo, que va a decir, voten por mí y yo les voy a quitar a los más ricos para darle a los más pobres. Y si el 80% está jodido, va a decir, votemos, y total, el 20% lo vamos a confiscar, pero el 80% es más que el 20%, vamos a ganar la elección. Y la historia de América Latina ha sido un poco esa, ¿no? Que llegan estos gobiernos a redistribuir y redistribuyen de tal forma que todos terminamos siendo igualmente pobres, que es lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Cuba, o no redistribuyen porque terminan siendo corruptos, o intentan redistribuir y los derrocan, como el caso de Allende u otros. Ahora, los países exitosos en el mundo son países que tienen niveles de desigualdad, pero no muy altos, y que además la desigualdad no es siempre la misma, ¿no? Los ricos no son siempre los mismos. Los más ricos de Estados Unidos hoy no son los mismos que hace 100 años, hace 50 años o incluso hace 30 años. O sea, hay desigualdad, pero hay movilidad social. Y eso significa que toda la gente tiene una chance, y eso es como la idea del sueño americano. Ahora, Estados Unidos y Europa son más desiguales hoy de lo que eran antes. Yo en mis clases en NYU les enseño a los chicos que ellos toman una clase sobre América Latina porque en realidad están tomando una clase sobre el futuro de Estados Unidos, y no se ve bien, ¿no? Mientras más desigual sea Estados Unidos, peor le va a ir a este país porque se genera más inestabilidad. Y parte de la inestabilidad en Estados Unidos está asociada con la desigualdad intergeneracional, ¿no? Los jóvenes tienen menos oportunidades y menos opciones de subir que los mayores, y por eso se radicalizan tanto, porque dicen, pues ya no tengo nada que perder, un poco la lógica marxista, ¿no? Si no tengo nada que perder, sino mis cadenas, pues hago la revolución. Por eso los jóvenes están más radicales, porque salen con una deuda muy grande de la universidad y porque no hay muchas oportunidades laborales, y más encima ahora les toca una pandemia. Entonces eso produce harto descontento. La forma de bajar el descontento es, esta metáfora creo que funciona muy bien. O sea, si tú estás en una fiesta y hay un montón de gente afuera de la fiesta que quiere entrar, la mejor forma de evitar que te arruinen la fiesta es ir dejando que entren, de a poco.
Y tú puedes crear tu salón VIP para que algunos tengan mejor fiesta y otros los puedes dejar en el patio para que solo tengan fiesta en el patio y tengan, no sé, algo de cerveza y algo, pero puedan bailar. Porque si están todos en la fiesta, nadie quiere que se termine la fiesta. Y los que menos quieren que se termine la fiesta son los que entraron recién. O sea, los que entraron recién a la fiesta son los menos interesados en que la fiesta se termine. Lo que hay que hacer es permitir más inclusión social. Y en la medida que tengamos más inclusión social, nadie va a querer que la fiesta se termine. Y ni siquiera van a querer entrar al salón VIP, o sea, basta con entrar a la fiesta. Eventualmente después van a querer otras cosas y sí los vas acomodando. Ese es el desafío de los países de América Latina y de los países en general en el mundo. Entonces, la creciente desigualdad genera estos problemas que tenemos que abordar como sociedades. No es fácil, pero hay formas de hacerlo. O sea, la buena noticia es que hay formas de hacerlo y hay países que lo han hecho mejor que otros. Pero o sea, efectivamente, para Chile yo creo que las cosas no se vienen muy bien porque no hicimos lo suficiente a tiempo y porque muchos ahora están prometiendo unas píldoras milagrosas, o sea, que están vendiendo vacunas contra el COVID, que no son de verdad. O sea, y eso es el gran riesgo que creo que está enfrentando Chile hoy, que la gente se está comprando vacunas falsas contra el COVID sin entender que al final el dolor, el sufrimiento va a ser bastante peor. O sea, en 5 años más, los que hoy tienen en Chile van a seguir teniendo, porque van a poder haber sacado su plata, no les va a ir tan mal, pero los sectores más populares van a ser los que más sufren. O sea, el problema de Argentina no es la gente con plata. El problema en Argentina es que el 50% de la población vive en pobreza. Oye, ahora sí que sí, Patricio, vamos a abusar de ti un poquito, aprovechando que es un poco la oportunidad que podemos encontrarnos contigo, la calidad de expositor como tú, así que me gustaría darle la palabra, tiene una pregunta a don Roberto Cheruti, que es nuestro consejero nacional, para poder cerrar la ronda de preguntas. Gracias, Pablo. ¿Me escuchan? Ya. Hola, Patricio, un gusto. Soy uno más de los que te sigue en Twitter, así que parece que estamos todos en la misma. Tú hablas de países con desigualdad. A mí el concepto de desigualdad no me gusta mucho. En el fondo, cuando se habla de desigualdad, se habla de pobreza más bien. ¿Ah? Por ejemplo, hablamos de Chile, ¿no es cierto? Que Chile es un país desigual, pero es contradictorio porque la gente también se dice, ¿no es cierto?, que estamos en la situación de pobreza más baja que existió en la historia de Chile, digamos. Estamos hablando de un 8 o 10%, ¿no es cierto?, de pobres. Pero si ajustamos, si corregimos la canasta, ¿no es cierto?, que define la pobreza, y asumimos que ganar menos de 600.000 pesos, por decir algo, es ser pobre, en realidad el tema de la desigualdad se acaba, digamos. Somos mayoritariamente pobres en este país. ¿Te fijas? Entonces, porque en Estados Unidos, claro, las riquezas son estrambóticas, son una cuestión absurda. Pero existen y nadie los quiere matar, ¿te fijas? En definitiva, no sé qué opinas tú. Yo el tema de desigualdad nunca me ha gustado. Yo creo que, insisto, es pobreza, de todo. Muy buen punto, Roberto. Yo en mis clases, yo enseño unas clases sobre desigualdad acá en la Universidad de Nueva York, y les digo a los alumnos, oye, ¿qué prefieren? ¿Qué país prefieren? ¿Un país donde todas las personas ganan $2.000, pero hay una persona que gana 2.000 millones cada mes? ¿O prefieren un país donde todos ganan $1.000 al mes, todos? Y pues los estudiantes siempre me dicen, yo prefiero el país donde todos ganamos $2.000 al mes, aunque hay una persona que gana 2.000 millones. Entonces yo digo, bueno, entonces tú prefieres mayor desigualdad, pero menos pobreza. Porque en realidad la preocupación de la gente es de los de más abajo, ¿no? Si la situación de los de más abajo mejora, pues no te preocupan tanto los de más arriba, ¿no? Anoche el presidente Biden dio su discurso acá y más o menos dijo eso, dijo, yo no estoy contra los millonarios, ojalá haya muchos más millonarios, porque eso significa que va a haber también más dinero y más oportunidades para ayudar a los de más abajo. Lo que yo quiero es que los que están peor estén mucho mejor. Entonces, eso es efectivamente una preocupación por la pobreza más que por la desigualdad.
Yo creo que la gente cuando habla de desigualdad muchas veces efectivamente está, Roberto, hablando de pobreza y no de desigualdad. Lo llaman desigualdad, pero en realidad es más pobreza. Porque si hacemos ese ejercicio y le preguntamos a la gente en Chile, ¿qué preferiría usted? Subir su sueldo, no sé, a 800 lucas o 1 millón de pesos por persona que trabaja al mes, pero que Andrónico Luksic tuviera el doble de lucas que tiene ahora, o preferiría que Luksic tuviera la mitad de la plata que tiene ahora y tú sigues ganando lo mismo. La gente va a decir, no, prefiero mejorar mi sueldo, aunque Luksic también lo mejore, ¿no? Entonces, pues efectivamente, la gente en la práctica, cuando toma decisiones, tiene mayor tolerancia a la desigualdad y le preocupa más reducir la pobreza, aunque a eso le llamen desigualdad. Pero sí es cierto que las sociedades más desiguales tienden a ser sociedades más estables, pero fundamentalmente son más, sociedades más desiguales son más inestables, pero fundamentalmente son más inestables porque hay menos movilidad social. O sea, la gracia, yo en mis cursos de NYU, que los tengo aquí igual que ustedes en un Zoom ahora, siempre cuando enseño América Latina le digo, mira, hagamos el siguiente ejercicio. Miren a todas las personas en el Zoom e identifiquen mentalmente a la persona que ustedes creen viene de la familia más rica. Y los alumnos se ríen porque no saben cómo identificarlo, no hay forma de saber. Tú no sabes si el alumno coreano es hijo de una familia inmigrante que logró construir, no sé, una cadena de 30 supermercados o restaurantes, o si el latino es hijo de una familia que construyó una empresa de lavanderías o hijo de un médico. No sabes. Entonces, no sabes quién es quién. La desigualdad en América Latina lo que hace es que los de arriba tienen garantizado que van a seguir arriba siempre y por lo tanto no trabajan más, no se esfuerzan más, no se ponen más creativos porque saben que van a estar arriba siempre, y los de abajo, que saben que van a estar abajo siempre, tampoco se esfuerzan más, tampoco trabajan más porque saben que van a estar abajo siempre. Cuando tienes sociedades que son un poco más igualitarias, donde la gente está en el medio, tú dices, mira, si me esfuerzo más, pues voy a terminar mucho mejor. Y si me esfuerzo menos, voy a terminar mucho peor. Y eso le aplica a todos, a los hijos de ricos y a los hijos de pobres. En las sociedades más desiguales, los hijos de ricos no necesitan trabajar porque tienen la vida asegurada. Y los hijos de pobres no trabajan porque saben que aunque trabajen mucho no van a mejorar. Entonces el problema de la desigualdad no es un problema de justicia, es un problema de eficiencia. Cuando la sociedad es más igualitaria, generan más competencia. Eso es como el fútbol, ¿no? Si hay solo 2 equipos que van a ganar el campeonato, pues el campeonato es aburrido, porque o gana la Católica o gana el Colo. Pero la NFL acá puede ganar cualquiera, y eso lo hace mucho más entretenido porque hay más competencia. Entonces, la desigualdad de verdad es mala porque genera menos competencia, y por eso debiésemos combatirla. No es un problema de preferencias de izquierda o de derecha, pero estoy de acuerdo contigo, Roberto, en que en realidad a la gente le importa más la pobreza que la desigualdad, aunque a eso lo llamen desigualdad. Gran jornada. Muchas gracias, Patricio. Creo que ha sido un excelente invitado. Yo creo que nos quedamos con ganas de más. Ojalá vamos a tener la oportunidad, ojalá, de poder encontrarnos nuevamente, invitarte, y como dices tú, ojalá sea presencial. Así que bueno, ahí a saludarte con un aplauso. Yo sé que estamos a distancia, no podemos, pero de verdad que gran clase para nosotros. Solo agradecer la presencia de todos ustedes, la presencia de nuestros socios, invitarlos a seguir participando de todas las actividades gremiales que tenemos, que nos permiten de alguna forma tener una representación con nuestras autoridades regionales, poder darle desarrollo regional, continuar la actividad económica y mantener el país, a pesar de... es súper interesante la exposición de Patricio, nos quedamos con ese nudo también de la preocupación de lo que es el devenir de Chile, pero sabemos que siempre hay gente más sensata que nos va a ayudar a sacar adelante, ojalá, a nuestro país que tanto queremos. Así que no sé si, presidente, si usted quiere dar alguna palabra para cerrar antes de que terminemos este encuentro. Nada, vemos que tenemos muchos desafíos, vemos que tenemos tiempos difíciles, pero es una razón más para esforzarnos más, unirnos más y trabajar para que Chile realmente esté donde debe estar. Por más que tengamos cosas adversas, la gente de la construcción está acostumbrada a eso, a resolver problemas. Y ahora tenemos que abocarnos a eso.
Les agradezco a todos su presencia y los invito a seguir trabajando por el gremio, porque así vamos a poder pasar estos momentos que tal vez van a ser difíciles un poco mejor. Tengo la sincera esperanza de que las cosas no salgan tan mal como pueden salir. Es verdad que pueden salir mal, pero esperemos que no sea así. Entre todos vamos a lograr pasarlo mejor que si no lo hacemos unidos. Muchas gracias por asistir a esta reunión. Muchas gracias, Patricio. Bueno, esperamos encontrarte pronto por Chile cuando vuelvas de Nueva York. Suerte en todos tus proyectos. Saludos a todos. Los dejamos invitados nuevamente a los directorios colaborativos. Tenemos el contacto. Gracias por acompañarnos. Que tengan muy buen cierre de semana. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Chao, adiós. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao a todos, gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, 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 que con la cámara mala. Chao, chao. Chao, nos vemos. Que estén muy bien.